Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Luis Manuel Heredia. Les hablaré de la historia de la educación universal y dominicana. Partiremos de la definición de algunos conceptos generales, entre los que tenemos historia, que es la disciplina que estudia al hombre en el tiempo; educación, proceso por el cual un individuo es orientado para que alcance una determinada formación para la vida; la historia de la educación, que es el estudio de los hechos que marcaron la formación del ser humano durante los tiempos. La historia general de la educación se divide en 4 periodos: la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. La educación en la edad antigua destaca las civilizaciones egipcia, cuyo aporte fue la oratoria y la milicia; la griega, con la educación integral; la romana, en la que se encuentra la educación pública. Para el periodo de la Edad Media se destacan algunos avances, como la moral cristiana como fundamento educativo, la educación del humanismo, el nacimiento del término escolástico y las primeras universidades. De la Edad Moderna se puede resaltar los movimientos de la Reforma y Contrarreforma del siglo XVI al XVII, el movimiento de la Ilustración, la publicación del libro Didáctica Magna de autoría de Juan Amós Comnenus, los aportes de Rousseau y otros pensadores de la educación de esa época. En la edad contemporánea se acentúan algunos hechos, entre los que tenemos el surgimiento de la revolución industrial y el proletariado, a los cuales se le da importancia; el enfoque de la escuela nueva; la vinculación estrecha de la pedagogía con la educación, donde se ven los trabajos de Vygotsky, Piaget y otros pedagogos. Ahora bien, ubicándonos en la historia de la educación dominicana, tenemos una serie de hechos entre los que se encuentran la creación de los monasterios. Eso es ya a la llegada de los conquistadores y colonizadores españoles; la creación de la primera universidad privada de América, Santo Tomás de Aquino, en el 1538; la construcción de las primeras escuelas de la isla. No podemos olvidar que antes de estos hechos, la educación en la isla, en los tiempos taínos, estaba basada en la demostración, en la imitación y en otras estrategias metodológicas, dado la época en la que se encontraban. En el siglo XIX se destacan algunos acontecimientos, como el cierre de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Esto fue a razón de que en el gobierno de Juan Pierre Boyer se tomó como medida de que los criollos, desde la edad de los 13 años a los 23, fueran ingresados en el ejército de manera obligatoria, lo que conllevó a que la educación, tanto para los niños como para los jóvenes, se estuviese estancando; los maestros se fueran al extranjero y la educación se reduciera a un modo domiciliario y clandestino.
para los tiempos de la naciente República Dominicana, se crea la primera ley de instrucción pública en el 1845. Para el año 1880, Eugenio María de Hostos, que ha venido en varias ocasiones al país, funda la Escuela Normal, que se considera como la primera en el país. Un año después, en el 1881, Salomé Ureña fundó el Instituto de Señoritas. Ambas instituciones han contribuido en gran manera a que la educación en esos tiempos, en el siglo XIX, avanzara, a que ésta pasara de ser por medio de dogmas al uso de la razón. En el siglo XX, la historia de la educación estaba marcada por sucesos relevantes, entre los que se tiene que se elimina la educación unisexual durante los primeros años de la ocupación militar norteamericana, que eso fue en el 1916 hasta el 1924. Se fundan las escuelas de emergencia durante el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo. Esto fue en el 1941. Su fin fue eliminar el analfabetismo de esos tiempos. Seguido, se crea la primera Ley Orgánica de Educación en el año 1951, que fue la primera que estableció los parámetros, los principios de nuestro futuro sistema educativo dominicano. En las décadas del 60 a la década del 90 ocurren grandes transformaciones de la educación. Algunas de estas son la fundación de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, en el 1969, la creación del Seguro de los Maestros, SEGMA, en el 1985, nace el primer Plan Decenal de Educación en el 1992, en el que se crean los currículos desde primaria hasta la secundaria. Se crea la Ley de Educación General, que es la segunda, es la 6697 en el año 1997. En la década de los años del 2000 ocurren hechos importantes, entre los que se encuentran la creación del Plan Estratégico de Desarrollo de la Educación, que este fue descontinuado en el 2006, dado el cambio de gobierno. Nace el Plan Decenal de Educación en el 2008 hasta el 2018, en el que se buscaba que la educación fuese de calidad, que se cumpliese el calendario, entre otras metas de la educación dominicana. Se implementa el horario piloto o la tanda extendida. Se concluye entonces que la educación a nivel global está marcada por hechos que marcaron su trayectoria en cuanto a su avance, retos y desafíos. Esperamos que este breve recorrido por la historia de esta área social les sirva de enriquecimiento a su aprendizaje. Gracias.